Buenas tardes, reciba un cordial saludo de quien les habla Mauro Villena. El día de hoy voy a hablar sobre la evolución del pensamiento económico. El pensamiento económico comenzó mucho antes que existiera como ciencia. Generalmente se da a conocer aquí en la antigua Grecia, donde Hesíodo es como un precursor, donde se habla sobre el trabajo, la escasez y la necesidad de tomar sus decisiones. Aquí empieza con el siglo V antes de Cristo, donde se habla que Wang Shong propuso medidas económicas sobre la visión política. Además, buscaba organizar la producción agrícola y fortalecer los mismos precios que se obtuvo de aquella producción realizada, donde que se da a conocer que ya aquí la economía, aunque no generalmente existía como ciencia, se enfocaba en el trabajo y en donde se tienen los recursos para poder generar y satisfacer las necesidades de las mismas. Además de ello, se está enfocado también en la administración económica en base a los productos que se obtenían en ese tiempo. En el siglo V antes de Cristo, aquí Platón, con una visión idealista, da a conocer cuál era el rol de las distintas personas para poder generar una buena economía. Generalmente aquí se daba a conocer la división del trabajo, donde todos daban y aportaban en algo, en un trabajo distinto, para poder generar economía. Aquí Platón se imaginó una sociedad para que todo tuviese su porqué y generalmente se enfocara en algunos parámetros claves para que todo funcionara con normalidad. Tenemos el siglo IV antes de Cristo, donde que Aristóteles aquí ya se propuso y fue el que diferenció entre las economías legítimas y las que se consideraban naturales, estas que eran producidas generalmente a través de la agricultura. Además, aquí se veía como ejemplo que existía cierto trabajo y por tal acción se debía obtener su debida remuneración, generalmente hablando del valor justo de las cosas. Luego tenemos el siglo I antes de Cristo hacia el 2 después de Cristo. Aquí ya en la época romana, generalmente se hablaba ya sobre las teorías económicas que se desarrollaban a partir de los métodos agrícolas que se basaban en la propiedad, en el trabajo y en los recursos que cada persona obtenía y generalmente realizaba. Más allá de eso, ya que existen prácticas útiles donde se desarrolla ya en sí el trabajo para fortalecer las necesidades de las personas y de los trabajadores en sí. Tenemos el año 400 a 500 después de Cristo. Aquí ya empieza la Edad Media, donde la iglesia tenía aquí ya gran influencia, donde que se creía que la economía debía ser generalmente basado en una moral cristiana. Se hablaba ya aquí de un precio justo y se rechazaba aquí cobrar intereses para evitar ciertos malestares dentro de la economía. En el año 1500 a 1600, con la expansión del comercio, aquí ya se da el Renacimiento, donde como mencioné anteriormente, ya se da valor y un precio y se viene una moneda para que todo esto tenga un sentido y pueda generar y pueda florecer la economía como tal. Aquí generalmente en la escuela de Salamanca, como se menciona ahí, ya se estudia la moneda y sus precios de forma racional. En el año 1600 a 1700 los fisiócratas fueron los que ofrecieron un modelo sistemático de la economía, donde que consideraban que toda riqueza provenía de la tierra y defendía un orden natural que debía respetarse sin intervención estatal excesiva. Aquí ya toda riqueza provenía de los suelos, de la tierra,
generalmente basado en la agricultura, y el gobierno no debía intervenir generalmente demasiado, porque no tenía tanto conocimiento y tanto poder sobre estas tierras, ya que la economía surgía a partir de ello. Y creían en un orden natural sobre las cosas que producían en aquel tiempo. Y en el año de 1723 hasta 1790, Adam Smith fue el que renunció a las ideas, toda idea anterior que fue generado sobre la economía, y da a conocer aquí que la economía es una ciencia independiente, donde habla sobre las naciones basadas en el mercado y da a conocer su, su teoría de la mano visible, donde se podía organizar la producción e intercambio de manera eficiente y posteriormente generar una buena economía y un buen desarrollo económico dentro, dentro del medio que se podía fortalecer y se determinaba crecer para generar ciertos cambios y ciertos recursos para poder subsistir. Espero que este tema haya sido de su agrado. Muchas gracias.